Vamos a ver hoy todo lo que tiene que ver sobre este recurso llamado line cliché, por qué es tan usado, vamos a ver todas sus características, analizar ejemplos para que a partir de ahora lo puedas usar en tus composiciones, en tus producciones o reconocer en la música que te interesa. Mi nombre es Leandro, soy el docente de MOL Música y espero que este video te sirva y te sea de gran utilidad. Bien, vamos a comenzar por definir primero lo que es un line cliché. Un line cliché, como dice acá en el apunte que preparé, es un recurso compositivo, armónico y en cierta medida también melódico, como vamos a ver, que consiste en partir de un acorde en formato tríada, mayor o menor. Vamos a ver también que obviamente esto se amplía al formato tétrada, en donde la voz superior, la nota más aguda, o la nota inferior, es decir, la nota más grave, se va a mover de forma ascendente, o se puede mover de forma ascendente o descendente por movimiento cromático. Esto como punto de partida. ¿Qué significa movimiento cromático? Semitonos, es decir, la distancia más chiquita que tenemos en música, o lo que es lo mismo, su intervalo equivalente, una segunda menor. Mientras esta voz se mueve, las otras voces del acorde van a permanecer estáticas. ¿Y esto qué genera? Va a generar un cambio, o la ilusión, o lo que uno percibe, es un cambio gradual en la armonía y cierto efecto de tensión y resolución. Bien, entendido esto, vamos ahora a ver lo que son las características que puede tener un line cliché. Es muy importante entender esto. Todo lo que vamos a ver surge de la teorización posterior que se hace, como suele pasar en la música y en el estudio de la música, de lo que pasa en la práctica. Esto no quita que vos, partiendo de esto, puedas explorar otras posibilidades. Te invito a que luego de aprender bien este recurso del line cliché, empieces a ver qué pasa si rompes o intentas otras cosas. Bien, entonces, en la mayoría de los casos, el movimiento se va a iniciar desde la quinta justa del acorde o desde la fundamental. El segundo punto importante es que lo que pasa en la práctica es que cuando el movimiento se genera desde la quinta justa, siempre se parte de la voz superior de forma ascendente. A ver, veamos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tomamos un acorde mayor, un do mayor. Acá tengo la quinta justa en la voz superior y el movimiento parte de acá, va a pasar por acá, va a seguir por acá y va a pasar por acá. Lo más usual es llegar hasta acá, hasta la séptima menor del acorde. ¿Qué pasa antes? Bueno, tengo la quinta justa, tengo una quinta aumentada o sexta menor, una sexta mayor y una séptima menor. Como vemos, se cumple lo que vimos antes. Estas dos voces siempre se mantienen y lo que está cambiando es esta voz superior. Entonces nos quedaría... Esto sería un line cliché de forma ascendente sobre un acorde mayor. Bien, ¿qué pasa después? ¿O qué vemos después? Cuando el movimiento se genera desde la fundamental del acorde, se puede partir desde la voz superior o la inferior. Acá tenemos dos posibilidades, pero siempre lo que vemos es que sucede de forma descendente. Por ejemplo, vamos con un do, acá tengo duplicada la fundamental, y vamos a hacer el line cliché en la voz superior de forma descendente. ¿Qué pasó acá? Partimos del do, fundamental, esta fundamental se mueve hacia la séptima mayor, esta séptima mayor se mueve a la séptima menor y la séptima menor se mueve hacia la sexta mayor. Si iniciamos el movimiento desde la fundamental del acorde de forma descendente,
tomamos el ejemplo de Do mayor, sonaría así. Partiríamos de acá, estas dos voces van a permanecer estáticas, esta es la que se va a mover, es decir, la inferior. De acá nos vamos acá, séptima mayor del acorde, de acá nos vamos acá, a la séptima menor del acorde, y de acá nos vamos acá, a la sexta mayor del acorde. De forma continua sonaría así. ¿Qué otras características tenemos de un line cliché? La otra cuestión importante, o que se encuentra en la práctica, es que podemos verlo o hacerlo en voces intermedias del acorde. ¿Esto qué significa? Que la voz que se va a mover va a estar en el medio. Tomemos el ejemplo de Do mayor. Por ejemplo, si partimos de esta inversión, un Do con bajo en Sol, acá tenemos la fundamental, ¿no? Entonces, si iniciamos el movimiento desde acá, de acá nos iríamos acá. Es la voz del medio la que se está moviendo. De acá nos iríamos acá. Y de acá nos iríamos acá. O sea que esto es válido también y lo consideraríamos un line cliché. La otra cuestión importante es que el movimiento en su transcurrir puede cambiar de dirección. Es decir, yo parto acá, desciendo otra vez, pero puedo ascender y volver a descender. ¿Qué más podemos decir sobre el line cliché? Otra cuestión importante es que podemos encontrarnos con intervalos de tono. No siempre todos los movimientos se tienen que hacer por intervalos de segundas menores. Por ejemplo, si tomamos un acorde de Do menor y el primer movimiento partimos de la fundamental, lo hacemos de forma descendente, pero con un intervalo de tono nos iríamos a la séptima menor. De acá nos vamos acá. Y ahora podríamos continuar por movimientos cromáticos, por semitonos. Nos iríamos acá a la sexta mayor y acá a la sexta menor, ¿no? De forma continua quedaría así. Ahí tendríamos un movimiento de tono y dos de semitono. La otra cuestión importante es que más frecuentemente se suele hacer o lo solemos ver sobre el acorde tónica, pero vamos también a ver que puede funcionar, de hecho funciona sobre otros grados, y su duración suele ser entre 3 y 6 cambios como máximo. Esto como punto de partida, como dije antes, podés experimentar con duraciones más extensas a ver qué pasa, a ver cómo suena. Vamos a ver ahora ejemplos en modo menor en donde se utiliza el line cliché partiendo desde la fundamental del acorde en la voz superior de forma descendente. Vamos a escuchar Butterflies and Hurricanes de Muse, en donde el line cliché se hace sobre un primer grado menor. Vamos a escuchar. Change everything you are and everything you are. Bien. ¿Qué pasa acá? Se parte de este acorde, un re menor, y esta es la voz que se va a mover. De acá, en el segundo compás, se va acá, en donde esa voz se convierte en una séptima mayor. En el tercer compás, de acá nos vamos acá, esa voz se convierte en una séptima menor. En el cuarto compás, de acá nos vamos acá, pasando a una sexta mayor. Y luego esa sexta mayor se convierte en una sexta menor para llegar finalmente a la quinta. De forma continua. Luego, más adelante, vamos a ver qué pasa con el cifrado. Porque, por ejemplo, vemos acá que acá no tenemos un re menor. Se transforma en otro acorde. Bien, vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. En este segundo ejemplo, el movimiento se da de forma similar, es decir, partiendo de la fundamental en la voz superior, de forma descendente, pero sobre un segundo grado menor. En este caso, un mi bemol menor. La canción que vamos a escuchar y en donde sucede este line cliché es en I Just Called to State I Love You de Stevie Wonder. Vamos a escuchar. In fact,
Bien, acá se da algo particular, una excepción podríamos decir en cuanto a las características que vimos anteriormente. Se produce un cambio de dirección. Lo que escuchamos recién fue lo siguiente, partimos de un mi bemol menor, y esta es la voz que va a descender. De acá en el segundo compás nos vamos acá, se transforma en una séptima mayor, luego esta voz se transforma en una séptima menor, sigue descendiendo y es acá donde cambia la dirección y vuelve a ascender a la nota re, séptima mayor, para seguir ascendiendo y volver al punto de partida, a la fundamental. En este tercer ejemplo, en modo menor, el line cliché se va a dar también desde la fundamental, pero en la voz inferior de forma descendente. Lo vamos a ver sobre la canción Barro tal vez de Luis Alberto Spinetta. Primero vamos a escuchar. Bien, ¿qué sucede acá? Partimos de un re menor, un primer grado menor, y el line cliché se da en la voz inferior, como dijimos, en una textura de acorde arpegiado. Si lo planteamos en el piano, esto sonaría así. Primer compás, segundo compás, tercer compás, cuarto compás, esta nota se va a si bemol. Algo interesante que sucede acá y que también es una excepción, como suele pasar en la música, nada es completamente rígido, ¿no? Nosotros dijimos que en el line cliché las voces, que la voz que no se movía, las otras voces, permanecían estáticas. Y acá si nos fijamos del primero al segundo compás, las voces intermedias, ¿no? Que serían estas, cambian, no son las mismas. Del primero al segundo y del segundo al tercero sucede lo mismo. Estas notas no son exactamente las mismas. Algunas quedan, por ejemplo el re. Y del tercer al cuarto compás sí se mantienen. Algo muy interesante, porque esto lo percibimos como un line cliché, porque la voz se va moviendo de acá a acá. De hecho, otra cuestión interesante es que acá tenemos un intervalo de tono, otra excepción a lo que sería un line cliché a rajatabla, por decirlo de alguna manera. De acá sí pasamos al si, intervalo de semitono, y de acá nos vamos al si bemol. En este cuarto ejemplo vamos a ver que pasa lo mismo. Tenemos un descenso de la fundamental en la voz inferior, y lo vamos a ver sobre la canción Michelle de los Beatles. Primero vamos a escuchar. Bien, ¿qué tenemos acá? Partimos de un primero menor, un fa menor en este caso, y en donde la nota que está señalada con las flechitas naranjas se va moviendo de forma descendente. La fundamental pasa acá, en la segunda mitad del primer compás, pasando la nota mi, luego pasa a mi bemol, luego pasa a re, y luego pasa a re bemol. Como mencioné anteriormente, vemos que acá se van generando otros acordes, y lo vemos reflejado desde el cifrado. Vamos a ver, como dije más adelante, qué pasa con las distintas formas que tenemos de cifrar. Vamos a pasar ahora a ejemplos en donde el line cliché se da partiendo desde la quinta. Recordemos que cuando se parte de la quinta se da de forma ascendente y en la voz superior. Vamos a verlo sobre la canción Hey Bulldog de los Beatles. Vamos a escuchar primero. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. Bien, ¿qué pasa acá? Partimos de un primer grado menor, en este caso un si menor, y el movimiento se da en esta voz, la que está señalada con las flechitas naranjas. Partimos de acá
y esta voz asciende en la segunda mitad del compás acá, luego en el segundo compás asciende acá y en la segunda mitad de este compás asciende acá. ¿Qué pasa ahora acá en el segundo sistema? El movimiento se da sobre el cuarto grado, un mi menor, pero se da en la voz intermedia, y esto es una excepción en cuanto a la definición estricta de la English, ¿no? Fíjense que partimos de un mi menor, acá, y es en esta voz donde lo vamos a tener el movimiento. Segunda mitad del compás, esta voz se mueve acá, sería una sexta menor de mi, luego se mueve acá, en el siguiente compás, y luego se mueve acá. De forma continua, esto sonaría y luego en este sexto ejemplo tenemos algo similar. El movimiento se va a dar desde la quinta en la voz superior de forma ascendente, y lo vamos a ver sobre el conocido tema de la película de James Bond. Vamos a escuchar primero. Bien, ahí el movimiento se genera en las cuerdas, se parte de un primero menor, un mi menor, y es la nota que está señalada, la que se va a mover de si, pasamos a do, sería la sexta menor de mi, luego a do sostenido, sexta mayor y luego a do nuevamente. Pasemos ahora a ejemplos en donde el line cliché se da partiendo de un acorde mayor. En este caso lo vamos a tener partiendo desde la fundamental en la voz superior de forma descendente. Lo vamos a ver sobre la canción Something de los Beatles. Vamos a escuchar. Attracts me like no other lover. Bien, ¿qué tenemos acá? Partimos de un do mayor, en donde esta es la voz que va a descender. En el segundo compás pasamos a el mismo acorde, pero la nota cambia a un si. En el tercer compás, esta nota pasa a un si bemol, convirtiendo el acorde en un dominante, en un quinto de cuarto, un dominante secundario, para ir justamente a fa, y la nota cambia a la. ¿Qué pasa cuando planteamos el movimiento en la voz inferior? Partiríamos de acá nos iríamos acá, de acá nos iríamos acá, y de acá nos iríamos acá, como tenemos escrito, ¿no? Partimos de do, esta nota cambia a si, luego a si bemol y luego a la. De hecho, podríamos tocar esta canción generando line cliché desde la voz inferior. Bien, por último, en este noveno ejemplo vamos a ver el movimiento del line cliché partiendo de la quinta justa del acorde en la voz superior de forma ascendente. Lo vamos a ver sobre la canción Last Night on Earth de Green Day. Vamos a escuchar primero. I text a postcard sent to you. Did it go through? Bien, ¿qué tenemos acá? Partimos de un primer grado, un la mayor, en donde la voz que se va a mover va a ser la quinta justa, en este caso un mi, para pasar a un fa en la segunda mitad del compás, como tenemos acá. Luego, en el siguiente compás, a un fa sostenido, sería una sexta mayor del acorde, y luego a un sol, que sería una séptima menor. Si hacemos un resumen para tenerlo bien claro esto del line cliché de forma sintética, vemos que podemos tenerlo en modo mayor o menor sobre un acorde mayor o menor,
Y siempre que se parte de la fundamental, lo vamos a encontrar en la voz superior o inferior, pero siempre de forma descendente. En el caso de el line cliché partiendo de la quinta, lo vamos a encontrar en la voz superior, o también podríamos pensarlo en la voz inferior, aunque no vimos ningún ejemplo, pero siempre de forma ascendente. Por último, vamos a ver qué pasa con las distintas formas de cifrar. Tenemos que comprender lo siguiente. Cuando tenemos que cifrar nos podemos encontrar o podemos adoptar dos enfoques distintos. El primero se centra en la forma correcta de cifrar. ¿Qué significa esto de la forma correcta? Significa que si al mover una voz nosotros vemos que se genera de forma súper clara un nuevo acorde, lo que corresponde es cifrarlo como tal, ¿no? Siempre mantenemos ese criterio. Pero el segundo también es completamente válido y se utiliza, por eso está bueno conocer ambos. El segundo prioriza al intérprete y a señalar el recurso efectuado, es decir, el line cliché, y por lo tanto al efecto y movimiento que se genera, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. Si tomamos la primera canción, la de Muse, vemos que en el compás 5, al moverse la voz de Si, en el compás anterior a Si bemol, se genera el acorde de Si bemol. Y esta sería la forma correcta, es decir, en primer enfoque, ¿no? Nosotros estamos acá, estamos en un Re menor 6, y la voz desciende a Si bemol, ¿no? Esta sería la forma correcta. La otra forma, la que prioriza el intérprete y a remarcar el movimiento, sería utilizar este cifrado, en donde tenemos o escribiríamos un Re menor con bemol 6, con sexta menor. ¿Por qué no es del todo correcta esta forma? Porque sabemos que si tenemos en cuenta las tensiones disponibles y no disponibles, a un acorde menor no se le suele agregar la sexta menor. En la mayoría de los casos, aunque siempre, como suele pasar en la música, hay excepciones, porque esta choca con la quinta. De hecho, lo mismo podemos pensar que sucede acá. Fíjense, de hecho, acá abajo mío, el cifrado que me marca, ¿no? Un Re menor 7 con quinta bemol y bajo en Re. Esa sería la forma quizá del todo correcta, aunque esta también es válida, ¿no? Si pasamos a ver los otros ejemplos, vemos que también podemos aplicar esto en Hey Bulldog de los Beatles, en el primer movimiento que se genera, ¿no? Acá en este acorde. Ahí la forma correcta es un Sol con bajo en Si, que es el cifrado que yo utilicé, que sería un bemol 6 para si menor, pero también nos podemos encontrar con el otro cifrado, el que prioriza el movimiento y al intérprete, en donde pasa lo mismo. Esto se podría cifrar como un Si menor con sexta menor. Lo mismo en el siguiente movimiento, en donde acá de forma súper clara se genera un Sol sostenido, disminuido, con bajo en Si, pero también lo podríamos cifrar como un Si menor con sexta, con quinta omitida, porque la quinta, que sería Fa, no está. Lo mismo encontramos en el siguiente movimiento de Hey Bulldog, sobre el Mi menor, el cuarto menor, en donde nosotros partíamos de acá y esta voz se mueve acá, en donde la forma correcta nos dice, che, esto es un Do, bien, pero también ¿cómo lo podríamos cifrar? Como un Mi menor con sexta menor y quinta omitida. En el siguiente compás lo mismo, se genera un Do sostenido, disminuido, pero la otra forma, como aparece acá abajo mío, es cifrarlo como un Mi menor con sexta. Lo interesante, lo que a mí me interesa es que vos conozcas las dos formas y que elijas con criterio cuál es la que te sirve más o con la que te sentís más cómodo. Déjame en los comentarios si te quedó alguna pregunta, alguna duda, o si querés que desarrolle
algún otro tema sobre teoría musical, armonía, lenguaje y composición. Nos vemos la próxima.